Hola, buenos días a todos. Vamos a continuar con la serie de vídeos basados en el libro Los 100 finales de que hay que saber. Este va a ser el tercer vídeo sobre los finales básicos, tercero y final sobre los finales básicos que es recomendable conocer muy pronto desde la etapa de principiante. Después de estudiar los finales básicos de rey, peón contra rey, vamos a ver algunas posiciones en la lucha sin peones, de piezas. Las más importantes y las únicas prácticamente que hay que conocer bien en este nivel son la lucha de torre contra alfil y de torre contra caballo. Las otras luchas o son obvias, como puede ser de caballo contra caballo, de alfil contra alfil, o son muy complicadas como la de dama contra torre o la de dos alfiles contra caballo, y hay que dejarlas para niveles posteriores. Vamos a ver la lucha de la torre contra el alfil, que se produce en muchísimas partidas. Es uno de los finales que más veces he visto jugar y no siempre con el resultado correcto. En la lucha de la torre contra el alfil vamos a ver dos posiciones fundamentales que son muy fáciles de reconocer porque se diferencian por el rincón en el que queda apretado o aprisionado del todo el rey del bando del alfil. En el final de torre contra alfil, el rincón correcto para el rey es el de color contrario al alfil, no el de color igual al alfil. Si el rey se sitúa, está atrapado en el rincón en el cual la casilla extrema, la casilla del rincón, es del mismo color que el alfil, la posición se pierde. Vamos a verlo en esta posición inicial. Para que el rey esté atrapado, la torre tiene que coger la columna F. Es decir, si en esta posición la torre no estuviera en la columna de F y no atacara ninguna pieza negra, les tocara a las negras y pudieran sacar el rey en la dirección hacia el otro rincón, en este caso la casilla F8, la posición todavía sería tablas. Así que la posibilidad de ganar matemáticamente este final atrapando al rey en ese rincón parece extraña, porque ¿qué va a hacer el rey ahí? Voluntariamente no se debe ir, por error podría haber ido, pero es raro que eso suceda. Sin embargo, hay unas cuantas posiciones que pueden llevar a esta posición cuando anteriormente las blancas tienen algún peón, el peón de torre, generalmente, a veces el peón de alfil, que pueden forzar esta situación del rey. Así que es relativamente posible. El siguiente final que vamos a ver es incluso muy frecuente. Este no tanto, pero hay que conocerlo bien y comprendiéndolo veremos por qué y recordaremos más fácilmente por qué hay que ir con el rey al otro rincón en el final de alfil contra torre. Vamos a ver lo que sucede ahí. Una vez atrapado, el rey de las negras no puede salir. Si les toca a las blancas, si les toca a las negras, simplemente sería una transposición de jugadas. Si les toca a las blancas, lo primero que deben hacer es obligar al rey a salir de esta zona del tablero en la que se ha cubierto, digamos, a la sombra del rey de las blancas. Vamos a volver a poner sin flechita en la misma posición. El alfil de las negras está escondiéndose detrás de la sombra del rey de las blancas para que las blancas no consigan hacer un ataque doble a la vez al alfil y el mate en la octava fila. Pero es muy fácil sacar al alfil de esa posición. Primero se le ataca. Ahora el alfil puede irse ya de esa sombra, lo cual podría facilitar mucho la continuación. Lo vamos a ver más adelante, pero en la variante principal, pero bueno, vamos a enseñarlo aquí. El alfil, por ejemplo, podría salir a la casilla de 4 y entonces la torre atacaría a la vez el alfil y mate en la octava fila. El alfil podría ir a la casilla G7 para cubrirse, pero esto sería un juego de niños para el bando de la torre. Le basta con perder un tiempo con la torre a la octava fila. Y el rey negro tiene que mover. Aquí vemos por primera vez la desventaja de estar en ese rincón. Si estuviera en el otro estaría ahogado. Ahora tiene que mover y recibe mate. Un poquito más de resistencia dará a retirar el alfil a la casilla que impide el jaque en la octava. Pero eso
es una solución momentánea. La torre vuelve a atacar el alfil puede volver a defender la casilla donde la torre da jaque, pero al tercer ataque al alfil ya no puede evitarlo. La torre entrará en la octava fila y alcanzará el mate rápidamente. Bien, pues vamos a la posición inicial. Por lo tanto, después de la jugada torre F1, la jugada más resistente, lógicamente, es llevar el alfil a la casilla H2, donde todavía no se puede lograr el doble ataque al alfil y al mate en la octava. Sin embargo, la torre vuelve a atacar el alfil, ahora en la casilla H1. ¿Se puede mantener el alfil nuevamente detrás de la sombra del rey blanco? Bueno, de momento sí, todavía en las casillas G3 o F4, pero bueno, probemos primero a ir a la casilla G3, que es un poco más resistente. La torre atacará el alfil, ahora volverá a esta casilla y ahora, por fin, la torre va a atacar al alfil en la casilla G2. En esta ocasión, el alfil ya no puede seguir manteniéndose protegido por la sombra del rey, porque si va a la casilla F4, la descubierta lo ganaría inmediatamente. Así que el alfil tiene que salir de la sombra del rey. Puede ir a cualquier sitio, pero en todos ellos la torre tiene las maniobras muy fáciles para ganar. Atacar el alfil y ahora puede seguir eligiendo casillas. Por ejemplo, puede ir a la casilla E7. A partir de aquí hay muchas continuaciones ganadoras, pero lo más sencillo pues puede ser preparar una amenaza de mate en la octava fila cuando el alfil está en la casilla E7 que impide al rey huir. Es decir, ahora. Puede preparar ahora una amenaza de mate en la octava fila. Justo en este momento el rey no puede hacer rey F8 porque después del jaque perdería el alfil y por lo tanto va a recibir el jaque decisivo en la octava fila o la clavada, o el jaque o la clavada. El alfil se pierde y se recibe mate. Así que resumamos: con torre contra alfil, si logramos encerrar o nos quedamos encerrados según el bando que seamos con el rey en el rincón del color del alfil, vamos a perder. Eso debemos evitarlo. Si somos el bando del alfil, debemos perseguirlo si somos el bando de la torre. Vamos en el siguiente ejemplo importantísimo. Vamos a ver el rey en el rincón bueno. Aquí podemos decir que el rey del bando del alfil, el rey débil, está en el rincón bueno. Si llevamos el rey a ese rincón no debemos perder. La defensa es fácil. Sin embargo, hay un pequeño truco. Vamos a resaltarlo. Hay un pequeño truco. Hay muchos errores. Siempre podemos dejarnos el alfil. Los errores son muy fáciles de cometer. Pero los errores frecuentes es importante observarlos bien para no cometerlos. Hay un truco. Y he visto a muchos jugadores caer en él. No los vamos a citar. Perder este final es realmente molesto y doloroso. Bien, vamos a ver cómo se jugaría este final y por qué en esta posición el bando de la torre no puede ganar. Imaginemos que la torre da jaque, entonces el alfil se cubre y las negras están ahogadas. Las blancas no pueden ahora mover su rey a la casilla G6 o mover la torre por la octava fila. La partida se acabaría en ahogado, en tablas. Por lo tanto, deben liberar el alfil de las negras. Lo liberan. Bien, el alfil puede volver a la misma casilla, puesto que somos el bando inferior y nos conformamos con tablas. ¿Pueden intentar ahora algo las blancas? Sí pueden intentar. Si las negras se defienden correctamente no pueden conseguir, pero sí pueden intentar. Bien, vamos a hacer, por ejemplo, esta jugada. Rey G6 con el rey. Ahora hay varias jugadas correctas, pero hay una jugada errónea, la única con la que hay que tener cuidado. Cuando las negras nos hagan esta jugada, o bien lo pueden hacer de esta otra forma. Ahora volveremos y repetiremos esa posición, no preocuparse. Pueden hacerlo de esta otra forma, nos pueden dar jaque primero, entonces tenemos que ir a la casilla G8, claro. La torre puede quitarse disimuladamente a cualquier casilla, el rey volvería. Bueno, entonces no se quitará disimuladamente, atacará el alfil. ¿Y qué harán las negras? Moverán el alfil. Tienen que tener cuidado con mover el alfil a algún sitio donde tenga casillas suficientes en la diagonal para dar jaque al rey de las negras. Por lo tanto, en este caso, por ejemplo, a C4 o a D5.
y no pasaría nada. ¿Y en qué casilla pasaría? Ahora lo vamos a ver. Vamos a volver a la otra opción. Bien. Cuando nos hagan, por ejemplo, rey G6 o cuando nos hagan jaque y nos ataquen el alfil, debemos mantenernos vigilantes a la jugada rey G6. Y la casilla en la que no debemos colocarnos es en esta casilla, en E6. La única casilla en la que perdemos, excepto aquellas en las que no dejamos el alfil, lógicamente. ¿Por qué? Muy sencillo, pero observadlo. Ahora, ¿qué voy a pensar? ¿Nos va a dar jaque? Si nos vamos a cubrir igual. No, esto no es, claro. Nos va a dar jaque en esta otra casilla. Entonces vendremos con el rey aquí y justo en este momento nos atacará el alfil y mate. Y no tenemos un jaque para salvar a nuestro alfil. Vamos a ver la diferencia si vamos con el alfil a otro sitio. Si en vez de ir a E6 vamos a D5, vamos a ver la diferencia. Ahora nos da un jaque y viene aquí, atacándonos el alfil y mate. Ya, pero entonces tenemos jaque. Así pues, el truco está basado en que en algún momento no tengamos el jaque del alfil. La precaución más simple es mantener el alfil suficientemente lejos y con casillas desde las cuales puede dar jaque al rey si saliera a la casilla G6. Un final importante que se produce muchísimo en la práctica y en el cual hay un truco. Tenedlo en cuenta para que no os lo coloquen a vosotros. Y si tenéis la oportunidad, intentad colocarlo, pero no seáis muy pesados. En cuanto veáis que el rival se lo sabe, no lo tengáis ahí toda la tarde. Eso no es correcto. Vamos a ver ahora los finales de torre contra caballo. Finales también igualmente importantes como los de torre contra alfil. También se producen a menudo. Son parecidos y diferentes a la vez. Así como en los finales de torre contra alfil, el bando débil le basta con irse al rincón del color contrario al alfil y quedarse ahí esperando, y tiene algún peligro yéndose al otro rincón. En los finales de torre contra caballo, la regla principal es que el bando débil debe mantener el rey y el caballo unidos. No debe permitir que se separen mucho. Si el rey y el caballo se separan, se pierde. No siempre, pero se puede perder. En la práctica, a veces se puede traer una posición perdida y no es fácil encontrar la forma de atrapar el caballo. Pero, en la teoría, si el caballo se aleja del rey, es muy probable que se pierda. Así que procurar mantenerlo unido. Estos finales se suelen producir, la forma más frecuente que se produzca torre contra caballo es a partir del final de torre contra peón. Hay una situación muy normal que vamos a estudiar más adelante en el libro. Va a aparecer cuando estemos los finales de torre contra peón. Porque hay un momento en el que el peón llega a séptima y la torre se sitúa en una casilla, la torre y el rey se sitúan en unas casillas que si se corona dama, la torre da mate. Y eso obliga al bando del peón a coronar caballo. Siempre que se nos produzca esta situación, como estudiaremos en el correspondiente final de torre contra peón, si coronamos el caballo en una casilla central, conseguimos tablas con facilidad, pero tenemos que tener un poco de cuidado. Y si lo coronamos en el rincón, perdemos. Si lo coronamos con el rey en el rincón, en la columna de caballo, también perdemos, pero esto sería absurdo porque entonces no nos estarían. Entonces podríamos coronar dama. Sin embargo, coronar el caballo en la casilla del rincón sí es normal. Así que es un final que se produce bastante frecuentemente, tanto más que el de torre contra alfil. Pero quizá la defensa es más fácil, hay menos trucos, exceptuando aquellas situaciones en que hay problemas y por lo tanto no se estudia tanto. Vamos a ver esta primera posición que perfectamente se podría haber producido por una coronación del caballo, hacer una jugada que hubiera dado jaque al rey en la casilla E3, que se hubiera ahora apartado. Es muy fácil defenderse con el rey y el caballo juntitos aunque estén en la banda, muy fácil. Si están en la banda, las jugadas suelen ser únicas, lo cual en realidad nos facilita la tarea. Vamos a ver. ¿Qué jugada haremos aquí? Pues lógicamente volveremos a mover el caballo dando jaque. ¿Y qué harán las negras? Bueno, en principio nos pondrían el rey enfrente, pero esto nos facilita muchas cosas. Volvemos a dar el jaque.
Así que ahora quizá el rey quiera ir a otra casilla y vendría aquí. Ahora ya tenemos que tener un poquito más de cuidado. No queremos apartar el caballo del rey, pero recordad que a veces se puede apartar un poquito siempre y cuando a continuación el caballo vaya a regresar. Así que ahora podemos mover el caballo hasta esta casilla que, como veis, no está demasiado lejos del rey. La torre no puede dar jaque en la casilla E2 y si nos da jaque en la octava el rey sale afuera. Así que seguramente la siguiente jugada el caballo va a regresar y es lo que sucede. La torre mueve, ataca al caballo, pues por ejemplo el caballo regresa. Bueno, ¿qué otra cosa puede intentar el bando de la torre? Pues nos puede dar jaque para apartarnos el rey. Pero claro, ¿qué puede hacer ahora? Ahora no nos puede dar jaque. Tampoco puede mover su rey, porque le comeríamos la torre. Sí que tendrá que mover la torre. Y eso nos permitirá, si la mueve por la séptima fila, volver al lado del caballo. Y si la aleja por la columna de E, pues nos obligará, en este caso, a mover el caballo. Da un poquito de miedo alejarlo del rey, pero en este caso no hay peligro porque luego lo podemos acercar. Pero no tenemos por qué alejarlo, ¿eh? Podemos traerlo a esta casilla. Y a la siguiente regresaremos a donde estábamos. Veis que la defensa con el caballo contra la torre es fácil, más que nada porque son jugadas obligadas, aunque la sensación es un poco, si no estamos muy seguros, es un poco de preocupación, porque estamos apretadísimos. Pero manteniendo el rey al lado del caballo o el caballo al lado del rey, la posición es tablas. Bien, ¿en qué situaciones no establas? Pues vamos a verlo aquí. No establas cuando el rey y el caballo están de algún modo en el rincón. Vamos a ver las posiciones en las que no son tablas. O bien en el rincón, el rey en el rincón y el caballo al lado. Esta posición no se puede producir por coronación del peón, porque para dar jaque, porque en ese caso hubiéramos coronado dama, ¿no? No nos podían dar mate porque la dama cubriría. Así que no se puede producir en esa situación y por lo tanto es muy rara de ver, pero es perdedora. El rey en el rincón y el caballo al lado es una posición perdedora. El caballo en el rincón y el rey al lado también es una posición perdedora. Esta posición es mucho más frecuente. ¿Por qué? Porque la última jugada de las blancas podría haber sido perfectamente H1 igual a caballo, jaque, porque si hubieran coronado dama recibirían mate. Por lo tanto, esta posición sí es frecuente y es de importancia teórica. El caballo se pierde de inmediato. Fijaos qué fácil. El rey negro mueve y ya está. El caballo se mueve, nos lo comemos. El rey se mueve, mate. Solo hay 3 jugadas posibles para las blancas. En una reciben mate, en las otras 2 pierden el caballo de inmediato. Más fácil no puede ser. Otra posición más. Vamos a volver a ver la anterior. El rey en el rincón, el caballo al lado, se pierde. Se ve enseguida también. Mueven las blancas. ¿Qué pueden hacer? El rey no lo pueden mover. Mueven el caballo, lo pierden en una jugada. Cualquier casilla que vaya el caballo se pierde. Siguiente. El caballo en el rincón y el rey al lado. Se pierde inmediatamente el caballo también. Tercera posición. Un pelín más compleja. Una posición que ya aparecía en manuscritos árabes de hace más de 1000 años, cuando las reglas de la ajedrez eran diferentes, pero la torre, el caballo y el rey movían igual. Bien, el caballo en la casilla 2 caballo, G2 en este caso. Voy a ser B2, G7, B7. La casilla tonta del caballo. La vamos a denominar así ya por primera vez, pero en las series de vídeos nos lo encontraremos muchísimas veces. La casilla tonta del caballo. Esta casilla en la cual el caballo, a pesar de no estar en la banda, tiene pocos movimientos. Tiene una escasa movilidad, solo 4 movimientos. La única casilla que no estando en la banda solo tiene 4 movimientos. Y resulta que son torpes. Esta posición es conocida, ya digo, desde hace más de 1000 años, con el rey en el rincón y el caballo en esta casilla, el caballo se pierde. O harían las blancas, por ejemplo. ¿Qué pueden hacer? Rey aquí, pues muy sencillo. Torre jaque. ¿Veis qué fácil? O mover el caballo. ¿Y dónde pueden mover el caballo? Aquí.
pues torre jaque. Mueve el caballo. Con otras posiciones de la torre negra podría ser no tan inmediato, pero siempre el caballo se pierde. Así pues, recordad estas tres posiciones. Primera serie de posiciones. Uno de los procedimientos para fijar la memoria que usamos mucho en el libro y en la serie de vídeos. Tres posiciones que vamos a ver seguidas y repetidas, sin análisis ahora. Rey en el rincón, caballo al lado. El caballo se pierde. Siguiente. Caballo en el rincón, rey al lado. El caballo se pierde. Siguiente. Rey en el rincón, caballo en la casilla tonta. El caballo se pierde. Vamos a comparar con la posición inicial. Rey en la banda, el caballo al lado. El caballo no se pierde. En este caso vamos a ver un ejemplo. Esto lo haremos bastantes veces en la serie de vídeos. Vamos a ver un ejemplo práctico especial para reforzar. Este podría no ser necesario como final teórico, para reforzar alguno de los conceptos, alguna de las ideas. Este final, un final de una partida Kaskiva-Krot, jugada del año 2006. La última jugada, veis que el caballo negro está dando jaque. La última jugada ha sido, como decíamos, la coronación del peón en caballo, porque si se coronara dama se perdería, dando jaque. Esta posición se produjo al final de una larga defensa por parte de Bacrot, primero de un final de torre y peón contra torre y peón, y después de torre contra peón. Hasta aquí se había defendido perfectamente y coronó el caballo. Es interesante llamar la atención. La coronación del caballo en la casilla que está a tiro de la casilla tonta tiene algunas dificultades más que en otras. También establas. Y podríamos decir también establas fácilmente, si hacemos las jugadas correctas, pero tiene algunas dificultades más. ¿Por qué? Bien, ahora, lógicamente, el rey blanco tiene que mover. Podría haber venido a la casilla de la izquierda, pero entonces repetiríamos la posición sin problemas. Finalmente, si se quiere conseguir algo, el rey tiene que venir a esta casilla. Ahora nos encontramos en una posición en la cual las blancas o bien alejan el caballo de su rey un poquito, aunque todavía no de forma peligrosa, o bien pues hacen la jugada que sería correcta, rey G1. Bien, en este caso alejan el caballo de su rey, no hay peligro. Bien, la torre ataca el caballo. Entonces el caballo vuelve. Esto ya lo hemos visto con el rey y el caballo en la banda en el primer final de torre contra caballo. Vamos a ver cuál es aquí la diferencia. La torre da jaque y ahora la jugada del rey a la casilla G1 es única e imprescindible. Hemos alcanzado una posición crucial y muy delicada en esta partida que Bacrot acabó perdiendo. En este momento las negras todavía tienen dos formas de hacer tablas, pero una de ellas, que es la que eligió en la partida, le fue creando problemas y acabó perdiendo. La verdad es que la otra también visualmente parece tener problemas, pero es mucho más sencilla. En este momento el caballo debe alejarse del rey, pero no debe alejarse tanto que sea capturado. Tiene dos casillas para alejarse, pero son diferentes. Y la que más se aleja es la correcta y la que menos visualmente es la incorrecta. ¿Por qué? Porque si fuera a la casilla D3, el rey blanco se dirige hacia el caballo con la maldad de que si el rey se acerca a defenderlo, da un jaque descubierto y lo captura. Y si el caballo regresa a la casilla 1, llegaremos a una posición que se producirá posteriormente en la partida. Entonces, realmente, la jugada más fácil para hacer tablas es alejar el caballo a la casilla C2 y luego tratar de acercarlo de nuevo, porque si ahora el rey va hacia el caballo, el rey negro también se acerca y de hecho alcanza una posición más cómoda si logra acercarse más. Pero en la partida, Bacrot eligió la jugada que todavía no pierde, pero que le fue metiendo en problemas, caballo G2. Vamos a seguir analizando esta jugada.
Y si alejamos el caballo del rey, ¿qué pasaría? No pasaría nada, porque si nos lo atacan, regresamos. Pero lo hemos pasado un ratito más. Bien, llevamos el caballo a la casilla tonta, que es una jugada correcta. Bien, entonces las blancas hacen esta molesta jugada de su rey y nos obligan a mover otra vez y nos amenazan, además de obligarnos a mover, bueno, con cualquier jugada paramos la amenaza, claro, pero nos amenazan la torre a G8 clavando y ganando el caballo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Ya sabemos que no debemos ir al rincón. En todo caso, si vamos al rincón o a la columna de torre, nos dan jaque y luego nos clavan el caballo. O sea que eso no. ¿Qué debemos hacer aquí? Bueno, en este momento Bacrot se equivocó, aunque luego tuvo todavía la oportunidad de salvar la posición. Se equivocó haciendo la jugada que nos puede parecer natural, porque realmente la jugada que hay que hacer aquí, la jugada que salva la posición, es dar jaque en esta casilla que aleja el caballo un poquito del rey. Realmente no hay mayor peligro, porque si el rey ataca al caballo, el caballo regresa, estaríamos en la posición que ya estábamos. La jugada que crearía unos pocos problemas más sería llevar el rey a la casilla E3. En este caso, si volviéramos a dar jaque con el caballo, el rey vendría aquí y nuevamente vamos a ver aquí el problema del caballo en la casilla tonta. A partir de aquí ya perderíamos la partida. Ahora no habría solución, vamos a perder el caballo. Así que dar este jaque pues es preocupante, pero tenemos solución. Después de dar el jaque y que su rey vaya a E3, con la jugada rey G2, incluso con la jugada rey H2 también, pero bueno, con la jugada rey G2, lógicamente acercándonos al caballo, y si nos dan jaque venimos aquí, y ahora, pues por ejemplo, rey F2, nos encontraríamos con una posición idéntica a otra que hemos tenido en el análisis, solo que hemos cambiado en 90 grados la posición de las piezas negras. Ahora habría que volver y realmente estaríamos en la posición inicial. Vamos a ver lo que pasó en la partida. En este momento, Bacrot se equivocó y jugó aquí. Su rival no lo aprovechó, pero no vamos a explicar en qué consiste el error, puesto que la posición se va a reproducir inmediatamente. Dio jaque, rey volvió aquí y nuevamente las negras tuvieron la oportunidad de salvarse con caballo H4 jaque, pero volvieron con el rey aquí. Y ahora se produce una situación muy curiosa y que nos enseña cómo ganar esta posición, pero sobre todo la precaución que hay que tener en posiciones similares. La torre se mueve por la columna F y se produce una situación de zuzón. Si las blancas vuelven con su rey a la casilla G1, su caballo será atrapado. Y por lo tanto dan este jaque. Esta es la jugada normal. Si dieran el jaque en la casilla H4, después de rey G3 lo perderían inmediatamente. Así que por lo tanto dan este jaque en la casilla E1. Las blancas a su vez también dan jaque y el rey tiene que moverse. Y ahora el rey ataca el caballo y el caballo tiene que volver a la casilla tonta en una situación en la cual ya se va a perder. Las blancas hicieron esta jugada, aunque en este momento ya ganaban con otras jugadas. El caballo se apartó del rey, no tuvo más remedio, porque está nuevamente en una posición de zuzán, y una vez que el caballo se aparta del rey, va a ser atrapado. Es curioso que hay cierta dificultad para atrapar el caballo, y por eso este final, aunque teóricamente ahora ya está perdido, pues en la práctica hay que seguir jugándolo con atención. En este caso, bien, simplemente vamos a ver lo difícil que es atrapar el caballo sin considerar todas las variantes que no serían el objetivo de mostrar este final. En este caso, las blancas jugaron la torre H4, van limitando las casillas del caballo, esta es una jugada correcta, y ahora jugaron el rey a E2, que hubiera permitido al caballo regresar a la compañía de su rey después de haberse alejado mucho. Deberían haber jugado rey E3. Jugaron rey E2, el rey se empieza a acercar al caballo, pero lo sorprendente es que después de la jugada torre E4, el caballo, la forma de regresar hubiera sido ir a la casilla D7. Luego podría regresar. Ya digo que en este caso no es tan importante que aprendáis todas estas jugadas de memoria,
solamente la idea de que si el caballo se aparta del rey probablemente se perderá, aunque haya cierta dificultad para capturarlo. Si el caballo se mantiene al lado del rey, será tablas. En la partida fueron esta otra casilla y ahora, después de que la torre atacó al caballo, dio este jaque que deja al rey en una situación mucho más difícil y ahora amenazó mate. Y después de esta jugada nuevamente amenazó mate y además le controló dos casillas claves al caballo y a continuación la torre le impidió regresar por la casilla E8. Ahora le quitó las dos casillas de la sexta fila. Veis cómo el proceso para atrapar el caballo es realmente complicado. El rey y la torre se tienen que coordinar todo el tiempo. Poco a poco el rey y la torre se van acercando al caballo hasta atraparlo. Ahora ya, cuando el caballo está en la banda, el procedimiento se hace muy fácil porque ya tiene muchas menos casillas. Solo una de ellas no está controlada, pero desde esa tampoco, por cierto, la casilla tonta tampoco iría a ningún lugar positivo. Lo que sucede, se ataca al caballo que tiene que volver a la banda y ahora nuevamente el caballo es atacado. Y siempre aprovechando algún detalle táctico, en este caso la clavada, el caballo se pierde finalmente. Este ejemplo me parecía importante mostrarlo, aunque es muy complicado para el nivel de este final que estamos estudiando, para que tengamos presente las dificultades que plantea este final. Aunque conociendo las ideas básicas nos debe ser suficiente. El caballo al lado del rey, haremos tablas, excepto que estemos en el rincón. El caballo separado del rey, normalmente perderemos el caballo, aunque atraparlo con precisión sea difícil. Y bueno, esto es todo por hoy y en los finales básicos. En la siguiente serie de vídeos comenzaremos a estudiar los finales un poquito más complicados. Los dividiremos en función del material que se enfrenta.